Surachate Akbarn, más conocido como Big Youk, el número 2 de la policía del país asiático y encargado de la investigación, daba un paso al adelante confirmando en su primera entrevista que Daniel Sancho no ha estado nunca en Koh Samui. Daniel puede haberse encontrado con su madre en Koh Samui en una vista, pero cuando termina siempre le mandan de camino a otra prisión a dormir. Ahora, la periodista Esther Yáñez ha conseguido una nueva entrevista en exclusiva para Código 10 Minutos y el agente ha confirmado que el joven se encuentra en Surat Thani. Y en el programa han abordado cómo son los traslados del hijo de Rodolfo Sancho. Una odisea que se habría convertido ya en una pesadilla para él. Silvia Bronchalo, desde que aterrizó en Tailandia, ha visitado a su hijo Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui. Allí madre e hijo se ven, se cuentan su día a día y hablan sobre lo sucedido, un crimen que ha cambiado la vida de todo el entorno del chef. Después precisamente de uno de estos encuentros, la ex de Rodolfo Sancho hablaba frente a los medios de comunicación y contaba cómo le había visto. Os agradezco mucho el interés, el respeto y la empatía, está siendo muy difícil. Daniel está bastante mejor, decía. Está tranquilo, lo están tratando muy bien, añadía. Unas declaraciones que demuestran que poco a poco asume su nueva situación tras declararse Daniel, asesino confeso de Edwin Arrieta, y la cual podría llevarle, según dicen, a ser condenado a pena de muerte. De hecho, el subdirector de la policía tailandesa lo recordaba así en su primera entrevista en televisión: esto es Tailandia y un asesino es condenado a pena de muerte. Pero, ¿qué opina Silvia Bronchalo al respecto? Aunque Big Youk dice no conocer a Silvia Bronchalo en persona, sí que sabe cuál es su deseo. Comprende la situación y entiende que cometió el crimen. Ella solo ha pedido que no le impongan pena de muerte, revela esta autoridad. Cabe señalar que a los extranjeros no suelen castigarles con la inyección letal, sino que esto se conmuta por cadena perpetua, una opción que sería posible si ante el juez Daniel confesara de nuevo el crimen. De hecho, la persona que podría salvarle de esa situación sería el rey tailandés Rama X, un excéntrico monarca del que te hemos dado detalles en semana. Él incluso podría indultarle, algo que ya ha llevado a cabo con otros presos, pero que seguramente no hará con Daniel Sancho. Por lo tanto, según sabemos, el juicio será dentro de mínimo 6 meses y Daniel Sancho ha estado desde el principio en la misma cárcel, y no es Koh Samui sino Surat Thani. No obstante, quién sabe si el ruego de Silvia Bronchalo se convertirá en realidad. Mientras tanto, a lo que sí puede aferrarse es que desde el año 2004 se han ejecutado a 3 personas, lo que demostraría que esto no es algo habitual en el país asiático. Tanto es así que la última ejecución se produjo en el año 2018, siendo en la etapa anterior a 2003 cuando se ejecutaba a través del fusilamiento. Daniel Sancho afronta en la cárcel a la que ha sido destinado su situación legal, la cual cada día parece más complicada. El joven de 29 años recibe allí cada avance de la investigación, de la cual la familia va conociendo detalles incluso a través de la prensa, algo que todavía no se explican cómo se sabe tanta información. Aunque creen tener prácticamente las piezas que encajen el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, todavía hay pruebas que no han sido recabadas, el teléfono del cirujano o el torso de su cuerpo, aunque dicen las autoridades tailandesas que no hace falta el cuerpo para culparle de asesinato, ya hay suficientes pruebas y una confesión. El hijo de Rodolfo Sancho estaría deprimido, según han revelado desde el centro penitenciario en el que permanece, por lo que se ha tomado la firme decisión de aislarle. Ahora se vela por su bienestar y se le vigila para que no se autolesione, cosa que querrían evitar a toda costa antes de ser juzgado. En este proceso intenta también apoyarse en su familia, con quienes ha podido tener contacto ya sea en persona con su madre o con su padre a través de videollamada. Hasta aquí toda la información, os mantendremos informados, nos vemos en el próximo vídeo.